tengan muy buen día, mis queridos participantes. Hoy vamos a estudiar el texto narrativo, ¿vale? El texto narrativo o narración es aquel que cuenta los hechos, ya sean ficticios o reales, que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Son ejemplos de narraciones los cuentos, las novelas, los textos históricos, las biografías y las noticias, por citar algunos. Ok. Teniendo esto claro, ahora vamos a ver cuál es la estructura de un texto narrativo, ¿vale? Primer punto, la estructura. Todos los textos narrativos tienen un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? En el inicio, el narrador presenta detalles sobre el marco en el que se desarrollan los hechos, tales como los lugares y tiempo en que sucedieron las relaciones entre los distintos personajes antes del conflicto. ¿Vale? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que cuentan la historia desde el lugar donde se desarrolla toda nuestra historia, en qué fecha se puede desarrollar nuestra historia, o también podemos encontrar la introducción del personaje, ¿vale? Ok. La siguiente parte de la estructura es el nudo. En el nudo tiene lugar el conflicto que provocará un cambio en la situación inicial y como consecuencia también influirá en los personajes y en sus relaciones entre ellos. Aquí en el nudo podemos encontrar todo el desarrollo de nuestro cuento, ¿vale? Podemos encontrar cuál es la problemática por la cual se está trabajando el cuento o qué sucede para que el personaje logre desarrollar toda la historia para posteriormente su final. Después tenemos el desenlace. El desenlace es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar las historias en obras posteriores, ¿vale? En el desenlace lo que nos plantean es el final del texto. El final del texto narrativo, ya sea una biografía, una noticia, las novelas o un cuento, ¿vale? Ok. Dentro de la estructura del texto narrativo podemos encontrar algo que se llama espacio y tiempo. ¿Qué es el espacio? El entorno físico donde los hechos tienen lugar. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es el momento o época en que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, es decir, que nos van narrando la historia conforme pasan los días. Por ejemplo, encontramos un cuento de alguien que realiza ciertas actividades en una semana, ¿cierto? Entonces nos va a decir el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es lineal, ¿vale? O con ideas y vueltas jugando con los hechos del pasado, del presente y de futuro a lo largo de todo el relato. ¿Esto qué quiere decir? Si el relato del cuento no es lineal, puede trabajarse de distintas formas. Por ejemplo, nos pueden expresar que el personaje nació al inicio del texto, nos pueden plantear que el personaje comenzó su aventura en, no sé, 1950, ¿vale? Si fuera lineal, seguiría 1950, 1951, 1952, ¿cierto? Pero lo que nos plantea esta hipótesis es que no va a ser lineal, sino que puede empezar en 1950, luego contarnos una anécdota que sucedió en los años 1940 y luego irse al futuro, ¿vale? Ok. También vamos a encontrar dentro de la estructura del texto narrativo el narrador, que es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ¿vale? El narrador puede ser omnisciente. ¿Qué significa que nuestro narrador sea omnisciente? Esto quiere decir que todo lo sabe y va revelando las secuencias, es decir, el narrador omnisciente es alguien que nos está contando la historia de determinado personaje. Este narrador no tiene participación en la historia y nos cuenta los hechos en tercera persona. Por ejemplo, érase una vez Juan, ¿vale? Tercera persona. Érase una vez Juan, él todos los días se levantaba a las 7 de la mañana, ¿vale? El narrador no tiene nada que ver con la historia, solo nos está contando la historia de otro personaje, ¿vale? O también podemos encontrar al narrador protagonista.
que nos va narrando su aventura o historia. Es decir, el narrador protagonista nos va a contar su historia, ¿vale? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en un texto de la siguiente forma. Hoy me levanté a las 7 de la mañana, fui al castillo donde estaba la princesa, ¿vale? Lo podemos encontrar de esta forma. Entonces, narradores hay varios tipos, pero los que son más comunes son los omniscientes y los narradores protagonistas, ¿vale? Ok, continuemos. Ahora, dentro de la estructura del texto narrativo vamos a encontrar los personajes. Los personajes, dependiendo de su implicación en la narración, pueden agruparse en dos tipos de personajes. Los protagonistas, que es el personaje principal de la historia, y en él se produce una evolución a causa de los hechos que suceden, ¿vale? Es habitual que se encuentre en una opción, en oposición a un antagonista. ¿Qué es un antagonista? Es como el contrario del protagonista, ¿vale? Por ejemplo, Juan es el personaje principal, ¿vale? Y nuestro personaje Juan es, digamos, un guerrero, ¿vale? Entonces, Juan, ¿contra quién tiene que pelear? Digámoslo contra Andrés. Entonces, Andrés sería nuestro antagonista, ¿vale? Es como el villano de nuestro cuento. Y vamos a encontrar personajes secundarios que se relacionan con los protagonistas, pero son personajes planos, que en general no evolucionan, ¿vale? Entonces, para los personajes vamos a encontrar dos tipos. El primer tipo sería el protagonista, que es en torno de quién se crea la historia o sobre quién acontecen todos los hechos de la historia, y el secundario, que en el secundario solo son personajes planos que ayudan en cierta manera al protagonista de nuestra historia, ¿vale? Pero que no tienen demasiada relevancia en nuestro texto. Ok, ahora pasemos a las actividades. Como actividades vamos a leer el siguiente cuento y vamos a desarrollar las actividades de las actividades 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces vamos a como actividades, lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades de 1, 2 y 3, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a leer el cuento La sepultura del lobo, ¿vale? Ustedes lo van a tener en imágenes, este archivo. Vamos a leer este cuento y vamos a desarrollar las siguientes actividades. Cada actividad debe ser entregada en una fecha establecida por su tutor, ¿vale? Las fechas se enviarán pues a los grupos de WhatsApp y ahí sus tutores les dirán qué días tienen que ir entregando las actividades, ¿vale? Entonces, vamos a leer el cuento y como actividad número 1 vamos a hacer lo siguiente. En tu cuaderno escribe cuál es el inicio, nudo y desenlace del cuento anterior. Vamos a leer el cuento y vamos a decir cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Como actividad número 2. En tu cuaderno escribe cuál crees que es el espacio y tiempo donde se desarrolla el cuento. Además escribe qué tipo de narrador tiene la historia. Puede ser omnisciente, y aquí hay un pequeño error, o narrador principal. ¿Vale? Entonces vamos a decir, si es omnisciente, que nos cuenta toda la historia desde una tercera persona, que el narrador no interviene en la acción, o nos las cuenta el personaje principal, ¿vale? Ok, como actividad número 3. En tu cuaderno escribe los personajes principales y secundarios del cuento anterior, ¿vale? Entonces, como ya leímos el cuento, vamos a decir cuáles son los personajes principales del cuento anterior y cuáles son los personajes secundarios del cuento anterior. Como actividad número 4, vamos a crear nuestro propio cuento. Para esto vamos a utilizar nuestra imaginación, ¿vale? Y en tu cuaderno vas a escribir un cuento corto y vamos a realizar un dibujo que represente nuestra historia, ¿vale? Entonces, para la actividad número 4 que vamos a hacer, vamos a crear un cuentico, vamos a utilizar nuestra imaginación y cuando ya lo tengamos hecho vamos a hacer un dibujo que represente nuestro cuento. Muy bien. Y como actividad número 5 vamos a analizar tu cuento, ¿vale?
Entonces, en tu cuaderno debes identificar y escribir los siguientes elementos del cuento que escribiste, ¿vale? Entonces, del cuento que tú escribiste en la actividad número 4, vamos a escribir en tu cuaderno. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es el espacio o lugar donde se desarrolla nuestro cuento? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué fechas desarrollamos nuestro cuento? ¿Cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios? Eso sería todo, mis queridos estudiantes. Recuerden que si tienen alguna duda, se la pueden manifestar a sus tutores y ellos se encargarán de aclarar estas dudas, ¿vale? Que tengan muy buen día.